Que Dios me le bendiga una vez más, mis hermanos que están atentos a este hermoso tiempo de bendición que el Señor nos concede, poder tener con ustedes cada miércoles para compartir la palabra. Para mí es un enorme privilegio, una gran bendición de parte de Dios, poder estar con ustedes, llegar a ustedes a través de este medio que en todas las circunstancias ha sido útil, pero en este momento es mucho más. Ahora que no hemos podido congregarnos como es debido, podemos llegar a usted y compartir palabra del Señor, una palabra para edificar nuestras vidas y fortalecer nuestra fe, de tal manera que podamos crecer y podamos sentir esa hermosa evidencia de la presencia del Señor a través de la hermosa palabra, tocando, llenando y fortaleciendo. Hemos estado acá ya. Tenemos varios miércoles ya, meses ya de estar compartiendo con ustedes y de hecho nuestro objetivo fundamental y primordial es poder edificar sus vidas, es poder llevar a cada uno de ustedes el proyecto, el propósito de Dios que tiene precisamente para nuestro ser y de esa manera podemos fortalecernos. Al final de cuentas, el objetivo final de la palabra bajo los dones que Dios ha establecido es que podamos dar lo que Dios nos ha dado para edificar a aquellos que están en medio de nosotros. Con lo que Dios pone en cada uno de nosotros lo ponemos a los pies del Señor, compartimos esa hermosa bendición de la palabra y disfrutamos plenamente de saber que Dios está con nosotros y que el objetivo final es ensancharnos, que podamos crecer y podamos avanzar en el nombre del Señor. Desde ya la semana pasada iniciamos con el tema recomendaciones acerca de las relaciones entre los hermanos. Principio elemental que debe tomarse en cuenta, dado el caso que los seres humanos somos seres sociales. Los seres humanos vivimos y estamos determinados a vivir en relaciones, lo cual como consecuencia hará que donde sea que estemos siempre busquemos tenerlas. Pero lastimosamente a veces las encauzamos de una forma incorrecta, las relaciones las llevamos de forma natural, a veces egoísta, egocéntrica, pensando solamente en nosotros. Pero a través de la palabra tenemos algunos lineamientos que nos identifican a nosotros como tales para que podamos tomar en cuenta el valor de lo que implica una verdadera y buena relación. Y eso usted y yo tenemos que pensarlo. Fuimos llamados a tener relaciones, a relacionarnos con los hermanos, a vivir una vida de entrega, bajo ese sentido de querer tener buenas relaciones con los demás y como consecuencia poner lo que corresponde a cada uno de nosotros. Recuerde que una vida de relación por lo menos es entre dos personas y eso determina el reclamo de lo que nosotros podemos poner. Así que los lineamientos que Dios nos da a través de la palabra conllevan un indicativo para que nosotros podamos entender lo que yo debo hacer, qué es lo que yo tengo que ofrecer, qué es lo que yo tengo que plantear, qué es lo que yo tengo que dar. Porque en realidad no es que lo vamos a dar todo, pero en lo que respecta a nosotros, de nuestro lado vamos a dar lo que está a nuestro alcance para que las relaciones de amistad, de coinonía, de comunión, de hermandad puedan ser visibles, manifiestas y que valga la pena realmente relacionarse. Y quiero leer la porción de la palabra que encontramos en San Juan capítulo 13, la cita bíblica está acá, 13, 31 al 35, dice: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos
con los otros. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este nuevo privilegio, esta nueva bendición que nos concedes, poder llegar hasta donde se encuentran mis hermanos atentos a esta señal por medio de las redes. Te pido, soberano Señor, la gracia de tu Santo Espíritu nos respalde y pueda poner ese sentido espiritual de tal manera que podamos ser edificados, llenando nuestras vidas con tu presencia, con tu cuidado y tu hermosa bendición. Que sea tu mano de poder fluyendo, manifestándose en medio de nosotros de tal manera que podamos en esta noche edificarnos a través de la palabra. Gracias te damos, soberano Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Como ya hemos mencionado, estamos hablando acerca de recomendaciones en relación a la vida de comunión que nosotros tenemos que tener como hermanos, acerca de las relaciones entre los hermanos. Y la semana pasada estábamos hablando acerca de la importancia de cómo nosotros tenemos que relacionarnos. Y un principio esencial que se maneja bajo los términos seculares es una condición que debe ser fundamental para que las relaciones puedan llevarse a cabo. Lógicamente, estamos hablando en principios y en elementos que tienen que ver con la natural condición emocional, psicológica que nosotros tenemos que tener para poder propiciar buenas relaciones. Ahora bien, ya hablando bajo los términos espirituales, tenemos la presencia del Espíritu de Dios que hará que esa cohesión de amistad sea verdadera, efectiva y pura. Porque cuando no tenemos un verdadero sentido de amistad, muchas veces nos acercamos a alguien buscando solamente un beneficio. Luego que lo hemos obtenido, pues nos separamos porque ya logramos lo que queríamos. Eso normalmente es un tipo de amistad egoísta que normalmente cuando no está el amor de Dios, no se manifiesta el verdadero sentido de amistad. Entonces de esa manera se da las relaciones entre los seres humanos. Pero el ser humano, a pesar de todo y de las condiciones no perfectas, si podríamos decirlo así, no correctas, busca de alguna manera el tener una verdadera amistad y la valora. Y bajo ese sentido diríamos que sí se pueden encontrar buenas amistades. Hay amistades que son permanentes, constantes, que nunca se terminan, que se dan el uno al otro, pero que a pesar de todo eso nosotros tenemos que considerar, se necesita poner un poco de empeño para que ese tipo de relación se fortalezca y crezca. Hay una palabra que le he querido mencionar, como lo mencioné la semana pasada, que se utiliza mayormente bajo los términos de la amistad humana, que es la empatía, que sea aquella capacidad de entender cómo se sienten los demás sin necesidad de que ellos lleguen a decirlo. Es una identificación que el ser humano tiene en la relación hacia otra persona, de sentirse parte de su condición y de su estado, aún sin ella habérselo manifestado oralmente. Sencillamente sabe entender, sabe comprender, sabe captar, sabe identificar las condiciones emocionales de la otra parte. A eso se le llama empatía, y esa es una condición natural que el ser humano puede tener para poder propiciar, establecer una buena amistad. Pero como el propósito nuestro, cuando estamos hablando de las recomendaciones acerca de las relaciones entre los hermanos, es más allá del término natural. Es encontrar principios elementales, espiritualmente hablando, que puedan ayudarnos a propiciar una excelente relación entre nosotros, de tal manera que no sea determinada por la posición social, por la condición económica, por los logros obtenidos, porque algunos son determinados por esas condiciones naturales. Nosotros vamos más allá de eso. Una verdadera amistad, una verdadera relación, una verdadera hermandad debe superar cualquier condición humana natural y no debe ser obstáculo alguno la posición económica, física, social, raza, sexo,
hay tantas situaciones que nosotros los seres humanos ponemos como estratos y tratamos de ubicarlos con posiciones. Pero ya en el Señor nosotros tenemos que ir sobre esas situaciones y aprender a entender que nuestra vida va a ser propicia cuando efectivamente cada uno de nosotros debemos de comprender bajo ese sentido los parámetros. Por esa razón tenemos que entender la importancia de poder vivir entendiendo las necesidades y los sentimientos que motivan a uno a otro para actuar de una determinada manera. Cuando nosotros aprendemos ese principio y ese elemento, definitivamente podemos meternos, si podríamos decirlo de esa manera, al corazón de la otra persona. Pero Jesús acá en el texto bíblico que hemos leído nos plantea un elemento muy esencial que es determinante para que podamos tener verdaderas relaciones entre los hermanos, cómo relacionarnos los unos a los otros. Jesús dijo el amor. El amor es un elemento tan esencial y fundamental que nos ayudará a poder tener una buena y grande hermandad, una buena relación de amistad y buena comunión. Qué hermoso es poder permitir que el amor de Dios nos llene a cada uno de nosotros y podamos de esa manera estimular nuestro ser para poder propiciar el principio de hermandad tal como Dios lo quiere. Estamos acá en este sentido hablando de una serie de elementos y escenas que si las valoramos a través de la palabra se nos enseña, vamos a poder convivir, y esos son los principios que vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes, y esencialmente entendiendo que una de las cosas que debe reflejarse en medio de nosotros y que nosotros tenemos que proyectar es el tipo de relación que nosotros tenemos con los hermanos para poder mostrar un verdadero sentido de hombres y mujeres que tienen al Señor y que como consecuencia saben, entienden y comprenden que es la forma de poder reflejar la paz de Dios, la vida de Dios, la manifestación de Dios a los ojos de los demás. La gente va a estar pendiente, atenta, fiscalizando, si podríamos decir así, el tipo de relación que nosotros tenemos. Imagine usted en esta noche, si usted se identifica como alguien que conoce al Señor, pero empieza delante de la misma gente a la cual usted le ha dicho que conoce al Señor, a hablar mal de aquellas personas que se congregan donde usted va, a mencionar señalamientos contra estas personas en medio de otros, y van a decir, bueno, ¿qué tipo de hermandad es esta? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué tipo de amistad es la que estos tienen? Al contrario, el concepto que deberíamos de proyectar es cómo se entienden, cómo se apoyan, cómo se aman, qué bonito, cómo se llevan. Eso dará como una propuesta a la gente. Me gustaría formar parte de ese círculo. Me llama la atención cómo se llevan entre ellos, pero si eso no es así, ¿quién va a querer conocer al Señor? Si aquellos que lo estamos proyectando de una manera incorrecta. Entonces nosotros tenemos que entender que el objetivo de la vida cristiana y las relaciones entre los hermanos es no solamente hacernos sentir bien a quienes están con nosotros, sino también que con nuestras relaciones nosotros podamos honrar el nombre del Señor. Porque a veces se nos va por alto el querer quedar bien con la gente. No solo eso, no es solo que querer quedar bien con la gente, es precisamente aprender también a dar el reflejo de la honra al Señor a causa de mis relaciones con los hermanos. Por eso estaremos viendo algunas recomendaciones en cuanto a las relaciones entre los hermanos que proyectarán de mejor manera la obra del Señor que ha hecho en nuestros corazones, y ahí valdrá la pena que nosotros las utilicemos como un escrutinio, como una revisión de saber cómo estamos nosotros, porque podría ser que digamos que somos cristianos pero relacionándonos mal, manteniendo una mala relación con nuestros hermanos. De hecho, nosotros tenemos que valorar el sentido de nuestras relaciones y poder propiciar un marco de atención, de llamativo, que valga la pena, que atraiga
a aquellos que están con nosotros alrededor nuestro y a quienes nosotros le estemos mostrando que precisamente la gracia de Dios está ahí. Ya desde la semana pasada iniciamos con la primera recomendación que la palabra nos da, y el principio dice así: debemos honrarnos los unos a los otros. Y hemos utilizado los versículos base para este pensamiento en Romanos capítulo 12 versículo 10 y en Filipenses 2:3. Estamos hablando que es el honrarnos los unos a los otros, es darle preeminencia, es darle importancia a los demás, es borrar la idea de que yo quiero tener el primer lugar. Honestamente, este es un gran reto para nosotros los seres humanos. Es un gran reto porque por naturaleza nosotros queremos estar primeros, porque nosotros queremos ser, tratados con bienestar, vistos muy bien aún. Tanto es el egoísmo que nosotros los seres humanos cargamos que muchas veces no nos interesa si en detrimento de otra persona nos aplauden, nos reconocen, nos valoran a nosotros. Si pisoteando a otras personas nosotros vamos a pasar por un sitio, o si llevándonos de enfrente a otras personas nosotros vamos a obtener lo que queremos. Pero al llegar al Señor, basados bajo el principio de el amor, entonces nosotros empezamos a ceder espacio y podemos como consecuencia entender a lo que el Señor se refiere cuando nosotros definitivamente querramos honrarnos los unos a los otros. Principio elemental que conlleva sencillamente a que tengamos actitudes que llevarán a que usted y yo pongamos en segundo plano nuestros intereses, nuestros anhelos y nuestros deseos. Es poder tener un claro entendimiento de nuestro entorno y poder de esa manera aplicarlo de forma positiva, de tal manera que la otra persona se sienta complacida de la manera en cómo yo me dirijo a ella y cuál es el trato que yo le determino. Considerar que estamos honrando al Señor es darle la idea de preeminencia a la otra persona. Ahora bien, hemos mencionado la semana pasada también, y por eso tenemos acá la cita bíblica de Marcos 10:35 hasta el versículo 52, cuando los dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, solicitan al Señor Jesús una posición en su reino, el uno a su derecha, el otro a su izquierda. Otro evangelio que hace referencia a la misma historia dice que fue la mamá de ellos la que fue a interceder delante de Jesús. Hayan sido ellos directamente o fue la madre, ellos estaban de acuerdo. Aún más, sin duda, si fue la madre, ellos le plantearon el hecho de que les ayudase a interceder delante de Jesús. Lógicamente, esta búsqueda de reconocimiento, de preeminencia que Juan y Jacobo querían obtener planteándole tal idea a Jesús, molestó a los demás discípulos, lo dice el texto bíblico. Les molestó porque de hecho en ellos también había un sentido de egoísmo y de alguna forma, aunque no manifiesta, ellos querían conseguir también esa preeminencia que Juan y Jacobo estaban queriendo obtener. Pero Jesús les dice: en realidad esto no me es dado a mí, esto solo lo da el Padre. Como consecuencia les bajó el gas en ese momento, ese anhelo de preeminencia se los detuvo, porque el objetivo de Jesús era enseñarles a ellos a vivir como hermanos en comunión, sintiendo la necesidad del otro como propia, viendo a los demás como más importantes. En un momento dado Él les dice: si ustedes quieren ser los mayores, tienen que ser los menores. Si quieren ser los más importantes, tienen que ser los servidores de los demás. Y ahí es donde entonces entra en juego el hecho de que cuando pensamos en honrar a los demás y no considerarnos nosotros como los más importantes, entonces pensamos en la necesidad de estas personas. Y tenemos unas citas bíblicas que ahora sí les daremos lectura para poder identificar claramente cuál es el consejo. La primera cita bíblica la encontramos en Romanos en el capítulo número 12.
dice la palabra ahí, consejos importantes de la vida cristiana, capítulo 12, en el versículo número 6. Dice el apóstol Pablo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y Romanos 12:16 dice de la siguiente manera: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Mire qué terrible la propuesta que hace el Señor. Si nosotros podemos honrar a los demás, es que no vamos a ser altivos, dice el apóstol Pablo ahí. Y nos vamos a asociar ¿con quiénes? Con los humildes. He ahí el paso primordial y esencial para que nosotros podamos considerar a la otra persona como esencial e importante, no teniendo nosotros la preeminencia. Y el versículo termina diciendo: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Nosotros los seres humanos, por nuestra naturaleza, tratamos de impulsar nuestro pensamiento, nuestra idea, yo y yo. Y dentro de la palabra encontramos a personas que les gusta ser importantes, y el efecto de el momento cuando se les consideró como no tan importantes. Y quiero mencionar esta noche un ejemplo que de repente alguno de ustedes, si es conocedor de la palabra, lo ha leído, lo ha oído, lo ha visto. Si no, se lo voy a mencionar. Es un ejemplo que encontramos en el Antiguo Testamento, en el tiempo del reinado del rey David. El rey David tenía algunos consejeros muy importantes que estaban alrededor de él y que constantemente le ayudaban con el consejo sabio para poder tener un reinado efectivo. Pero había un consejero que era sumamente importante, y escuche el testimonio que se da del consejo de este hombre. Dice que el consejo que él daba era como que Dios estaba hablando. Así se hace referencia al consejo de este hombre, de este consejero. Era como que Dios estuviera hablando. Él, cada vez que hablaba, sentía que todos se centraban en las ideas, porque eran muy buenas las que él daba, y lógicamente en su corazón, aunque no era manifiesto, había ese orgullo de sentirse importante. Este hombre se llamaba Ahitofel. Ahitofel, grave ese nombre, Ahitofel, un hombre muy importante, quizá el consejero más relevante en el reinado del rey David. Llegó un momento, un día, que debido a algunas situaciones y circunstancias de la vida, uno de sus hijos, de los hijos de David, llamado Absalón, se sublevó contra el rey David y le quiso dar golpe de estado. Prácticamente se lo dio, de tal manera que lo hizo huir de Jerusalén en una guerra interna. David huye, pero cuando huye David, Ahitofel se queda en Jerusalén y apoya a Absalón. Le da la espalda a David y apoya a Absalón. Lógicamente eso manifiesta que en el corazón de Ahitofel había cierto malestar contra David, y no quiero ahondar porque la palabra de repente sí nos dice nos da un asomo del por qué Ahitofel estaba molesto, pero no es mi objetivo en esta noche ahondar en eso, sino lo siguiente. Ahitofel se queda con Absalón, David se da cuenta y él sabe que el consejo de Ahitofel es como que Dios hablara. Como consecuencia, David dice: si Ahitofel se queda y le da consejos a Absalón, y Absalón escucha los consejos de Ahitofel, me puede ir muy mal, porque le va a dar buenos consejos. Entonces, otro consejero que David tenía, muy buen amigo de él, le dice: me voy con usted, señor rey. Y le dice David: hagamos algo, quédate como que vas a apoyar a Absalón, para que tú puedas hacer nulo el consejo de Ahitofel, porque era un buen consejero también.
Era un buen consejero, pero el consejo de Ahitofel era mucho mejor, era como Dios hablando. El amigo de David se queda y se queda ahí, dan honra a Absalón cuando entra a Jerusalén. Ahitofel da ciertos consejos, lo sigue al pie de la letra Absalón y es una barbaridad de cosas. Pero llega el momento en que tienen que enfocarse qué hacer con David. David se ha ido con su ejército, va cansado, va afligido, va huyendo. Ahitofel le dice a Absalón que es el momento preciso para que ataque a David, porque este es el momento en que David va cansado, va afligido, y como consecuencia será el instante en el cual él va a poder vencerlo. Pero como ahí estaba el otro consejero que era muy amigo de David, aparece y le dice: no, señor rey, también quiero decirle algo. David, usted bien sabe que es un gran guerrero, diestro para la guerra, en grandes batallas ha estado, y en este momento más bien él va encolerizado. Diríamos como una osa a quien le acaban de quitar sus cachorros. Si usted ataca ahora a David, sería más bien contraproducente, bajo el sentido de que David respondería con gran cólera e ira y sería más bien peligroso. ¿Por qué no organiza mejor un ejército y prepara una buena acechanza en contra de David y le cae por todos lados con grande ejército? El texto bíblico dice que en realidad, si Absalón hubiera tomado en cuenta el consejo de Ahitofel de ir y atacar en ese instante a David, era el mejor consejo e iba a ser efectivo. Pero pudo más el consejo del otro consejero, y Absalón dijo: yo conozco a mi padre, sé que mi padre es un guerrero, tiene mucha razón. E hizo a un lado el consejo de Ahitofel. Al sentir que su consejo no había sido tomado, Ahitofel se molestó, se encolerizó, se entristeció, se deprimió. ¿Y sabe qué hizo? Se fue a su casa, arregló todo en su casa y se ahorcó. Vea hasta dónde el ego de una persona puede llevar a tomar decisiones drásticas y terribles, como el de quitarse la vida, porque no le tomaron en cuenta su consejo. Para que nosotros podamos honrar a los otros, tenemos que estar dispuestos aún a hacer que nuestras ideas, si no las toman, tranquilo, oigamos también a los demás. No sintamos que nosotros tenemos la última palabra, porque eso lo que hará es perder el sentido de honrar a los demás. Por humilde que parezca una persona, debemos de aprender a escucharle. Eso es honrar a esa persona. Por sencilla que parezca la opinión, escuchémosla. Esa es parte de la honra que nosotros prodigaremos a aquellos que están a nuestro alrededor. Dice el consejo del apóstol Pablo acá en Romanos 12, versículo número 16. Unánimes entre vosotros. ¿Cómo vamos a ser unánimes entre vosotros? No altivos. La altivez nos hará separarnos de los demás. La altivez nos llevará a estar largo de las personas. Una persona altiva no puede tener a otros a su alrededor. Y si los tienes, para estarlos subyugando, controlando y gobernando y hacerles que obligar a que hagan lo que ellos dicen. No altivos, dice, sino asociándoos con los humildes. Una actitud de humildad es un principio elemental para que podamos nosotros honrarnos los unos a los otros. Y concluye el versículo diciendo: no seas sabio en vuestra propia opinión. La historia que les he referido acerca de Ahitofel fue ese el elemento que lo llevó hasta la fatal decisión de ahorcarse. Él era sabio en su propia opinión. De hecho, era muy sabio. Sus palabras eran como que Dios hablara, pero no había humildad en su corazón. Por eso, cuando Absalón determina no tomar en cuenta el consejo suyo, el frustrado va y se ahorca.
Nosotros tenemos que superar esas condiciones. Tenemos que ir más allá del deseo que querramos tener en nuestro corazón de imponer nuestros propios criterios, de hacer sentir que los demás tienen que hacer lo que yo diga, porque yo tengo la última palabra. No, a veces puede ser que no tengamos la mejor idea nosotros. Pero cuando estamos para honrarnos, vamos a oír y vamos a darle lugar y la razón a aquel que está dando una buena opinión. Más adelantito, siempre acá en Romanos, pero en el capítulo número 15, los versículos 5 y 6, escucha el consejo que da el Señor. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aún para honrar el nombre del Señor, nosotros tenemos que ceder el espacio para poder ser unánimes y exaltar el nombre del Señor. El objetivo no es que me vean. Si usted canta, no debe hacerlo pensando yo soy el mejor cantante, el que mejor ejecuto el instrumento. No, está honrando el nombre del Señor. Está honrándose a usted mismo. Pero cuando nosotros nos honramos los unos a los otros, vamos a considerar que lo que los otros hacen también es importante y le vamos a dar el sitio y el lugar que merece, de tal manera que nosotros no trataremos de ser el centro de atención en las cosas que estamos haciendo, sino más bien consideraremos que somos parte de un equipo y que todos merecen ser honrados a causa de lo que son y de lo que tienen. Dice el consejo del apóstol Pedro, capítulo número 3, en el versículo 8 y versículo 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Podemos superar algunas condiciones naturales que muchas veces nos están afectando e impidiendo que verdaderamente nosotros podamos tener el sentido efectivo de una vivencia de gloria donde podamos reflejar al Señor. Qué esencial e importante es que nosotros podamos permitir que la palabra sea nuestro modelo de vida. O sea, nosotros tenemos que procurar en todo sentido no aparecer como el estrella de la escena, como el as bajo las mangas, como el más importante, porque eso estará quitándonos el sentido de podernos honrar los unos a los otros. La pregunta en esta noche es, ¿realmente nosotros nos estamos honrando unos a otros? ¿O miramos con desdén a los demás? ¿O les vemos así con malicia? ¿O tenemos alguna actitud que nos hace ver que aquella persona, no sé, tener suspicacia en el asunto de tener dudas de las personas? Dios quiere que nos honremos los unos a los otros. Llegamos a la segunda recomendación para poder vivir una hermosa relación entre hermanos. Número 2, debemos de vivir en armonía los unos a los otros. Vivir en armonía los unos a los otros. Hasta lo cantamos muchas veces con los cantitos en armonía, juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso está en el Salmo 133. Pero realmente nosotros vivimos en armonía. Tenemos una relación armoniosa con los demás. Tenemos efectividad de tal manera que no nos preocupa quién se va a sentar a nuestro lado. Bueno, con esto de la pandemia que nos mantienen separados, pues algunos bien para ellos. Pero aquellos que estamos considerando el sentido de vivir en armonía con los otros, queremos estar cerca de esas personas. Si hay personas que no viven en armonía con ellos, no se pueden relacionar. Y si se acercan, echan chispas. Y si se acercan, hay guerra. El objetivo de Dios en el sentido de las relaciones entre los hermanos es que nosotros podamos propiciar un entorno de paz, de tranquilidad, de confianza.
de serenidad. Y ahí es donde entonces podemos decir, yo vivo en armonía con mis hermanos, me llevo bien con ellos, tengo buena relación con ellos, aunque no tenemos el mismo carácter, aunque no tenemos muchas veces los mismos pensamientos, aunque no nos rigen los mismos ideales, porque algunos piensan otras cosas diferentes, pero yo vivo en armonía con ellos. Tratamos de sopesar las cosas, converger en las cosas de las que estamos de acuerdo y respetar en las que no estemos de acuerdo. Eso es tratar de vivir en armonía. Pero lo que más encontramos hoy en día son contiendas y disensiones entre los hermanos. Lastimosamente eso es así. Hoy lo que más encontramos es contiendas y disensiones. Cuando hablamos de contiendas y disensiones, estamos hablando de pleitos, guerras entre los hermanos, personas que no se llevan bien. No es difícil encontrar a alguien que diga, ese hermano me cae mal, y es cristiano. Esa fulana me cae mal, no sé por qué, pero me cae mal. Y no tiene ni razones siquiera para decirte que le cae mal. Pero el consejo de Dios es vivir en armonía los unos a los otros. En relación a este sentido, el apóstol Pablo utiliza el texto bíblico para que nosotros podamos considerar el reto que tenemos bajo ese sentido, que nosotros tenemos que propiciar actos de relaciones correctas, armónicas, de manera que nosotros sintamos lo hermoso que es vivir, estar en comunión los unos a los otros. Cuando hay personas que no tienen armonía entre ellos, se gozan en estar separados, se gozan en no encontrarlos, se gozan en ir al templo o ir a la reunión, pero que él no vaya, qué bueno que no vino, porque no tienen armonía entre sí. Cuando nosotros tenemos armonía los unos a los otros, deseamos mirarnos, deseamos estar juntos, deseamos compartir, deseamos tener una hermosa visitación donde podamos participar los unos a los otros. Pero lastimosamente le hemos dado lugar al enemigo que aproveche nuestra naturaleza, nuestra natural condición, y buscamos el egoísmo y la contienda y la disensión. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 18, que es la cita bíblica que acá tenemos: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Que nosotros no seamos los que propiciemos la guerra, que nosotros no seamos los que estemos propiciando el enojo, la separación, la disensión, la contienda, el pleito. Que nosotros no seamos los que propiciamos acciones de separación entre los hermanos. Que nosotros no seamos la nota discordante que quita la armonía del buen canto y de la hermosa bendición de escucharla a la orquesta, que con diversidad de instrumentos nos está propiciando una hermosa entonación. El apóstol Pablo dice, en cuanto a dependa de vosotros. O sea, nosotros debemos dar paz. Nosotros debemos de propiciar armonía. No esperar que los demás lo hagan, somos nosotros. El llamado de atención es para nosotros, que nosotros propiciemos el poder tener una verdadera relación armónica. Nosotros debemos hacer nuestra parte para vivir en paz. Nosotros debemos de propiciar. Pero lastimosamente hay algunas personas que no son guerreras, sino que guerrilleras. Donde sea que van, crean pleitos. Y algunos ya los conocen y dicen, ya viene aquel fulano que solo en problemas mete a la gente, y se separan y se alejan de él. Una persona que no vive en armonía no puede tener a otros a su alrededor, no puede propiciar relaciones de bendición con otros, porque sencillamente no puede vivir en comunidad. Para poder vivir en comunidad tenemos que vivir en armonía. La armonía como concepto la podemos aprender mejor en el funcionamiento de una orquesta. Aquí lo tenemos, en cómo funciona una orquesta, que nos ofrece hermosas melodías. Una orquesta tiene cantidad
y no voy a mencionar específicamente la cantidad de instrumentos, pero tiene instrumentos de cuerda, tiene instrumentos de viento, tiene instrumentos acústicos, tiene instrumentos que suenan por percusión, y dentro de percusión hay variedad de ellos y clasificaciones, entre los de viento de la misma manera, entre los que se usan con teclas también, hay diversidad en los que son frotados, por ejemplo, los violines, los violoncelos, hay variedad entre los que se ejecutan las cuerdas, las guitarras, los bajos. Entre los de percusión encontramos baterías y encontramos tumbas, encontramos variedad de ellos, y sencillamente nosotros tenemos que aprender a ver a la orquesta funcionar. Ahí encuentra instrumentos de viento, encuentra trompetas, trombones, saxofones, clarinetes, oboes, flautas, y todos ellos, en el momento en que el director de la orquesta toma la batuta, que es el palito, esa es la batuta, el palito, y empieza a hacerle el movimiento, todos, y les hace a un lado y les hace a los otros, unos rebajan el sonido, otros lo levantan, de acuerdo al indicativo que el director de la orquesta está llevando a cabo, y usted solo escucha aquella armoniosa melodía planteada por diversidad de instrumentos ejecutados por una gran cantidad de personas, y que lo que traen para su oído es dulzura por la entonación. Nosotros tenemos que vivir en armonía, ofreciendo hermosas melodías que la gente quiera escuchar, que la gente pueda decir cómo se llevan de bien esos hermanos, cómo se entienden, qué bonito, cómo viven la vida, de qué forma ellos se apoyan, cómo viven, no se están peleando, no se están mordiendo, no se están pateando. Pero qué lastimoso es poder proyectar un estilo de vida que dista mucho de lo que el Señor quiso que realmente la iglesia pudiera vivir, que está separado del verdadero sentido de esa vida armoniosa. Dice el punto 2 que estamos compartiendo: debemos vivir en armonía los unos a los otros, ofreciendo una hermosa melodía. Recordemos que cada uno de nosotros somos seres individuales, propios, somos únicos, irrepetibles, somos específicamente únicos, porque así nos hizo el Señor. Pero que al unirnos, nosotros debemos estar dispuestos a trabajar como cuerpo, de manera que podamos edificar a los demás que están a nuestro alrededor. Si hacemos un estudio de la anatomía del cuerpo humano, nos encontraremos que cada uno de los órganos está ubicado en un lugar preciso, bajo una función específica, y todo con un solo objetivo: llevar beneficio al resto de los órganos del cuerpo. Usted ve a un riñón purificando la sangre para que esa sangre se derive a todo el cuerpo, y esa sangre purificada hace que el cuerpo siga funcionando de forma correcta. Eso es armonía. El vivir en armonía lleva la implicación de que usted y yo vamos a dar lo que hemos recibido, y vamos a darlo con un sentido tan profundo de gozo, de saber de que yo estoy colaborando en el cuerpo, y lo que estoy dando nadie más lo puede dar, y por eso podemos vivir en armonía. Pero cuando nosotros no hemos aprendido a vivir en armonía, aunque algo no lo podamos hacer por puro egoísmo, tratamos de hacerlo aunque nos salga todo terrible, mal hecho. Y lastimosamente eso hace que el cuerpo de Cristo funcione de manera incorrecta, porque nosotros estamos tratando de hacer algo que no nos corresponde hacer a nosotros. Pero cuando nosotros aprendemos a vivir en armonía, podemos considerar con gran claridad el principio elemental de dar lo que Dios nos ha dado. Vuelvo a un texto que lo encontramos en Romanos 15, pero en el versículo 7 dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también
como Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Que nosotros no podamos tener una actitud de desdén, de desprecio, de rechazo hacia otros, porque sencillamente no podemos vivir en armonía con ese individuo, con ese hombre o con esa mujer, sino más bien por el contrario, cada uno de nosotros podamos estar propiciando una vida con sentido y con razón de ser. Que nosotros vivamos de forma armoniosa y podamos de tal forma vivir que estemos propiciándole ante los ojos de los demás el estilo de vida que vale la pena vivir. Si nos miran, por ejemplo, a nosotros reunidos en un sitio donde supuestamente estamos alabando al Señor, pero estamos mordiéndonos y pateándonos, ¿quién va a querer estar ahí? Ahí no hay armonía. Yo no, ¿qué voy a ir a hacer ahí yo? Si ahí esos se muerden, esos se ven de menos, esos se molestan entre ellos, no se apoyan, al contrario, tienen una actitud mala. Eso, ahí no quiero estar. Por esa razón es que el Señor dice que nosotros tenemos que vivir en armonía, poniendo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas a disposición del cuerpo y de esa manera podamos colaborar para una vida armoniosa. Entramos al punto número 3, tercera recomendación acerca de las relaciones entre los hermanos. Debemos aceptarnos los unos a los otros. Volviendo al pensamiento anterior de que cada uno de nosotros somos seres únicos, irrepetibles y especiales, vale la pena que podamos valorar también ese pensamiento en relación a la otra persona, al hermano y a la hermana. Ella o él también es único, especial e irrepetible. Como consecuencia, no es igual a mí. No es de la misma forma. Alguien dijo, cuando Dios nos hizo, rompió el molde y lo quebró. Por eso no hay una persona igual a la otra, por mucho que físicamente pudiera parecerse, o emocionalmente, o sentimentalmente, no somos iguales. Ahí es donde entra en juego este pensamiento, debemos aceptarnos los unos a los otros. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tratamos de impulsar a la persona a ubicarse en mi patrón, a ubicarse en mi molde, a ubicarse en mi pensamiento, no lo estoy aceptando tal cual es. Y esto no estoy hablando en términos de pecaminosidad, de poderle aceptar un estilo de vida pecaminoso. No me refiero a eso, me refiero al carácter, me refiero a la condición de vida, a su forma de ser. Muchos hasta les molesta, le provoca gran malestar cómo se ríe otra persona. De repente tira una gran carcajada cuando se ríe y dice, por eso me cae mal. No, acéptelo como es. Aguante la carcajada del otro. Eso es aceptarse unos a otros. Vale la pena, y recalco nuevamente, no me estoy refiriendo al hecho de aceptar un estilo de vida pecaminoso que otra persona tenga y decirle, no, está bien, respeto también, no. Porque aquí ya entramos en los elementos de la palabra y los principios escriturales que demandan que tenemos que tener un estilo de vida que honre, exalte, engrandezca y dignifique el nombre del Señor. Cuando estamos hablando de aceptarnos los unos a los otros, tiene que ver con el hecho de evitar las separaciones de raza, cultura, posición social o cualquier división que el ser humano haya creado. La economía, por ejemplo, es una de las cosas que el ser humano utiliza. En las instituciones educativas, por ejemplo, normalmente los niños de temprano empiezan como a identificarse con aquel que tiene la igual o quizás hasta mayor posición social que él. Lo busca, aún hay niños que lastimosamente tienen una autoestima baja, que se consideran como empequeñecidos, que andan buscando el que tiene más dinero, el que lo van a dejar en un buen carro a la escuela, el que anda mucho dinero en su bolsillo para el receso, o el que tiene el mejor teléfono, el que tiene las mejores condiciones, la mejor computadora, a él se le pega. Nosotros tenemos que tener una condición. Tampoco el orgullo debe regir nuestras vidas, pero también tenemos que aprender a valorar lo que nosotros somos.
Tal como el hecho de que yo acepto a las demás personas como son, las demás personas me van a aceptar a mí como soy también, en mi carácter, en mi comportamiento, en mi forma de ser y en mi manera de actuar. Dios quiere que nosotros evadamos, superemos aquellos límites que los seres humanos hemos establecido. Y hay un pequeño ejemplo que encontramos en el capítulo número 4 del Evangelio de San Juan, cuando Jesús va con sus discípulos y va en la región de Samaria y llegan cerca de un pueblo llamado Sicar. Era la hora del mediodía y Él les dice: vayan al pueblo, traigan comida, yo los voy a esperar acá en el pozo. Mientras ellos van a buscar comida al pueblo y Jesús está descansando en el pozo, llega una mujer, una samaritana del pueblo ahí de Sicar. Va con un solo objetivo: sacar agua e irse. Cuando ella se acerca al pozo, Jesús, lógicamente como un ser humano, tenía una necesidad, tenía sed, y le dice: dame agua. Y ella se le refiere y dijo, en el fondo ella: a mí será que me está pidiendo. Y viene la mujer y le reclama un elemento de los limitantes que los humanos ponemos. ¿Cómo tú, siendo un hombre judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí, dice la mujer. La mujer propone por lo menos 3 situaciones de diferencia: sexo, raza y religión. 3 elementos que la mujer utiliza. Tú eres un hombre, yo soy una mujer. Tú eres judío y yo soy samaritana. Y más adelantito menciona: ustedes dicen que se adora en Jerusalén y nosotros que adoramos acá en el monte Gerizim. 3 principios de diferenciación. Pero Jesús no está viendo si es una mujer, porque no tiene el más mínimo interés en ella como mujer, no está pensando en que es una samaritana, ni siquiera que la adoración de ella es diferente a la de él. Sencillamente ve un alma necesitada, no así la mujer. Cuando Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, más bien tú, le dice, le pedirías agua a él. Y entonces ella le dice: dame de beber, dame de esa agua para no volver a venir a este pozo. Entonces, antes de seguir, le dice Jesús: mira, antes de decirte cómo es este asunto del agua que yo te voy a dar, ve y llama a tu marido. La mujer le dice: no tengo marido. Jesús le responde: verdad has dicho cuando dices no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Con eso sí has dicho una verdad, le dijo Jesús. Ahí se asustó la mujer samaritana. Pero Jesús nos da un hermoso modelo acá de poder entender que nosotros, si queremos tener buenas relaciones, tenemos que aceptarnos los unos a los otros como somos. Evitar que las diferencias que normalmente utilizamos, posiciones sociales, raza, sexo, vengan a dañar el sentido de aceptarnos. Es lamentable poder ver en las congregaciones cómo se forman pequeñas argollitas entre los que tienen carro, entre los que tienen una posición social, en que los que tienen algún ideal, algún pensamiento, aún más los que tienen cierta raza. En el Señor ya eso no puede plantearse. Ese principio ya no puede vivirse. Nosotros tenemos que aceptarnos tal cual somos, porque el Señor nos ha creado únicos y especiales y no podemos permitir que los lineamientos que los seres humanos han planteado nos vengan a determinar a nosotros. Por ejemplo, y si lo podríamos mencionar, hasta hace unas décadas, y a pesar de las recomendaciones que encontramos en la palabra, en algunos países habían congregaciones cristianas, entre comillas, diversas según la raza. El terrible y la terrible discriminación racial estaba y afectó a la iglesia misma. Qué pena. Habían iglesias en los Estados Unidos en los tiempos de los 60 que estaban destinadas
para blancos y un negro no podía entrar en ella. Y usted podrá pensar, sí, también habían buses, sí, pero eso era secular. Lo peor, en la iglesia del Señor, donde se conocía a Cristo, ahí es lo peor. Hermanos despreciando a otros hermanos, lavados también por la sangre de Cristo, solo porque eran de otra raza, solo porque eran de otro color, o solo porque eran de otra condición social. Iglesias para ricos, iglesias para pobres. Hoy por hoy aún hay algunos que se atreven a proponer esos principios. Y hay personas que en su autoestima baja llegan hasta decir, yo a esa iglesia no voy porque esa iglesia es de ricos. Nosotros tenemos que trabajar fuertemente para quebrar esos principios diabólicos que están impidiendo un verdadero sentido de relaciones entre los hermanos, de tal forma que nos aceptemos los unos a los otros. En el Señor nosotros somos uno. No hay diferencia entre nosotros. Tenemos que superar esas actitudes naturales pecaminosas que han minado aún la vida de relación dentro de las congregaciones. Tenemos que aprender a superar situaciones que tienen corte satánico, que nos hacen mostrar un Cristo maltrecho, una imagen perniciosa, cuando nosotros menospreciamos y le decimos, aquí no se siente porque esta silla está reservada para don fulano. Eso daña el cuerpo de Cristo. Usted y yo tenemos que aprender a aceptarnos tal cual somos, porque somos miembros los unos de los otros y debemos recibirnos sin ninguna clase y sin ninguna distinción. Qué importante es que usted y yo superemos esas influencias malsanas y podamos proyectar el verdadero sentido de la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros nos debemos de considerar tan importante que nosotros tengamos una influencia hermosa donde demos a conocer, si bien tenemos celo, como dice el apóstol Pablo, debe ser no solamente porque está alguien presente, por quedar bien con alguien, sino que nosotros tenemos que ser celosos porque honramos el nombre del Señor, porque glorificamos el nombre de Dios, porque honramos el nombre de Dios. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo hace mención que fue en cierta oportunidad a un sitio y encontró al apóstol Pedro comiendo con los gentiles, pero de pronto escuchó que iba en una comisión de Jerusalén de los judíos. Ya el apóstol Pedro se apartó de los gentiles, ya no comía con ellos, ya no andaba con ellos por lo que dirían los hermanos de Jerusalén, y le dijo, esa es una hipocresía, y en esa hipocresía hasta Bernabé había caído, dice el apóstol Pablo. Si ustedes van a ser celosos, séanlo en todo tiempo, no solo para quedar bien con alguien. Si vamos a tener condiciones establecidas en la vida de relación, seámoslo siempre. Si nosotros queremos mostrar el verdadero sentido de aceptarnos los unos a los otros, lo haremos recibiéndonos sin ninguna clase de distinción, sino más bien aceptándonos tal cual nosotros somos, que cada día podamos reflejar delante de los ojos de los demás lo que somos. Dice en Gálatas capítulo 3 versículo 18, y con esto vamos a ir terminando, porque si la herencia es por la ley, ya no es por las promesas, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Usted y yo hemos alcanzado una promesa de bendición por fe. ¿Quién ha pagado por ella? Usted no puede menospreciar a nadie, debe aceptarle porque vale el precio de la sangre de Cristo y vivimos en una hermosa promesa de bendición. Dios nos ha alcanzado a cada uno de nosotros, Dios nos ha recibido a cada uno de nosotros. ¿Y por qué nosotros no vamos a recibir a los demás? Si el Señor me recibió a mí con el carácter que tengo,
con la condición que tengo, con el historial que Dios lo conoce bien y me acepta tal cual soy y me recibe cual soy, ¿por qué yo no puedo aceptar a los demás y buscar la manera de establecer una relación hermosa con ellos? Dios nos llama la atención con este tercer punto, a poder aceptarnos los unos a los otros. Les dejo con la inquietud en esta noche. Pensemos, ¿hasta dónde realmente estamos dando nosotros ese elemento propicio que revele efectivamente que nosotros podemos considerar un elemento claro donde ayudamos a que en lugar de que hayan separaciones y distinciones, podamos gozarnos los unos a los otros, alentándonos los unos a los otros y aceptándonos los unos a los otros? Hemos mencionado 3 principios elementales acerca de las relaciones, esto es, honrarnos los unos a los otros, vivir en armonía los unos a los otros y aceptarnos los unos a los otros. Quiere el Señor que en nosotros haya un corazón dispuesto para poder hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia una vez más, agradecidos, soberano Señor, por la hermosa bendición que tú nos has dado, el poder compartir, el poder edificarnos y el poder llenarnos de tu grande y preciosa promesa. Que seas tú, soberano Señor, guiándonos y dirigiéndonos a poder reflejarte de forma clara y precisa, según el propósito y el proyecto tuyo para nuestra vida. Gracias te damos, soberano Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Agradezco al Señor el tiempo hermoso que nos ha dado. Les invito a que la próxima semana a esta misma hora puedan estar con nosotros y podamos seguir edificándonos acerca de otras recomendaciones que encontramos en la palabra acerca de las relaciones entre los hermanos. Por hoy, que Dios les bendiga.